¿Qué tal? Muy buena tarde. Tengan todas y todos ustedes el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a esta segunda sesión del cuarto ciclo de conferencias en línea, la importancia de la cultura física en el ámbito escolar. En nombre de la Universidad Nacional y de la Dirección General de Incorporación y Revelación de Estudios, les agradecemos su presencia y saludamos a todas y a todos los profesores que nos están acompañando en la transmisión a través de la página de Facebook de la DGIRE. Sin más, quisiera yo también dar inicio a esta segunda conferencia del ciclo, con el tema el papel de la ansiedad precompetitiva y la autoconfianza en la iniciación deportiva, a cargo del doctor Rafael Peñalosa Gómez, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. Rafael Peñalosa Gómez es licenciado y doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una estancia doctoral en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Sus líneas de investigación son adherencia al ejercicio, deporte de iniciación, motivación, factores de riesgo psicosociales en la actividad física, representaciones sociales del deporte, adicciones, calidad de vida y relaciones interpersonales. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Pertenece al padrón de tutores de posgrado de psicología de la universidad y al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de CONACYT desde el 2017. Ha sido ponente en numerosos congresos a nivel nacional e internacional, además de participar como autor y coautor de diversos artículos en revistas especializadas y de alto impacto, tanto a nivel nacional como internacional. Y también compartir la autoría y coautoría de varios capítulos de libros. Para nosotros en la de Gire es un gusto, un placer y nuestro más grande agradecimiento, doctor, por haber aceptado nuestra invitación para participar de este cuarto ciclo de conferencias en línea y poder compartir con nosotros esa experiencia que tiene en este vasto tema de la cultura física. Pues sin más, doctor, y agradeciéndole nuevamente a nombre de nuestra directora general, la licenciada Manola Giral de Lozano, y del subdirector de Extensión y Vinculación de la DEGIRE, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, yo le cedo el uso de la palabra y el micrófono es todo suyo, doctor. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues antes que nada le agradezco a usted y a la de Gire en la invitación a este ciclo de conferencias. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Eh, y bueno, pues vamos a entrar en el tema. Fíjense, a mí siempre, cada vez que hago una conferencia, una exposición, me gusta empezar haciendo una pequeña reflexión acerca del deporte en general antes de entrar en la materia específica de la conferencia. Entonces, esta vez quiero empezar por una primera reflexión acerca de por qué jugamos. Fíjense, nosotros, ¿no? Y muchos de los animales, sobre todo de los mamíferos, tenemos esta conducta de cuando somos pequeños, incluso antes de, en el caso de los humanos, antes de empezar a utilizar el lenguaje, tenemos estas conductas donde, mm, por un lado, probamos nuestras habilidades motrices para lo que posteriormente va a ser la vida adulta, pero también en el caso de los seres humanos, vamos probando nuestras habilidades cognitivas. Pero esto va más allá solo de este simulacro, ¿no? De esta situación antecedente a lo que después será la vida adulta. Fíjense, filósofos como Roger Bartra nos dicen que el juego
es una primera conducta donde realmente se ve la libertad del ser humano. ¿Por qué se ve la libertad del ser humano? Porque los niños, ¿no? No tienen ningún tipo de límite social, no hay quien les haya dicho cómo debe de funcionar el mundo y por tanto es un juego libre, es una conducta totalmente libre. Es una situación donde no hay un límite, donde no hay una regla, una norma que te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. Por eso los niños, si ustedes tienen niños chiquitos en casa, pueden estar jugando a lo mejor con un carro y el carro va por la pared, va por el aire, hasta que alguien le dice, oye, es que los carros, o él mismo, ¿no? Ve que los carros solamente van por la calle, ¿no? Por la carretera, y entonces empieza a establecer ciertos sistemas de reglas en su juego, ¿no? Es cuando empieza el simulacro de la vida real. Pero antes de eso, ¿no? En realidad es esta situación del juego netamente libre, del juego como una actividad donde el ser humano está, está fuera de cualquier otra regla social. Y no solo ahí, fíjense, yo no había, vaya, no me había percatado de esta cuestión de también que a nosotros nos gusta ver jugar a otras personas. Yo, ahorita que les comentaba de los niños chiquitos, yo tuve un niño, un niño, mi pareja y yo tuvimos un niño hace aproximadamente 3 años, y desde chiquito, ¿no? Bueno, eh, cuando se le empieza a prestar un aparato electrónico ya grandecito, pero una de las cosas que empieza a hacer es ver a otros jugar. O sea, ver videos de otras personas jugando. Eso es algo bien interesante porque pareciera que no solamente es que nosotros juguemos, sino también nos gusta ver jugar a otras personas. Eso tiene muchas implicaciones y tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, en el caso de una situación neuronal sobre estas llamadas neuronas espejo, pero más que eso, yo también tengo esta cuestión de que es por una situación de empatía y también porque nos gusta observar a las personas para establecer las infinitas posibilidades que nosotros daríamos a los mismos problemas o a las mismas situaciones que estamos viendo en pantalla, o que estamos viendo en un partido de fútbol, o que estamos viendo en un partido de básquetbol, ¿no? Nos permite, ¿no? Esta cuestión también social de empatía, del estar en el lugar del otro, del sentir lo que llevamos, lo que el otro está sintiendo. Por eso estas conductas de juego, estas conductas que parecerían simplemente muchas veces, hay personas que dicen que son de ocio, ¿no? Que en realidad van más allá, son una cosa que compartimos, les decía, con otros mamíferos, pero que nosotros lo llamamos más allá por estas capacidades cognitivas, imaginativas, donde mediante el juego podemos inventar un montón de cosas, que de hecho es bien interesante al analizar la historia de los diferentes deportes, en qué situaciones específicas se dieron y cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, no, yo aquí les presento un modelito, ¿no? De más o menos cómo empezamos o cómo rastreamos esta parte de, 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 del antecedente del juego como un antecedente de los deportes o de las actividades físicas. Tenemos el juego primigenio, este juego libertario, que después vienen las normas sociales y se convierte en un juego organizado, en un juego ya con reglas, en un juego donde si hay simulacros de lo que se ve en la realidad física, ¿no? Y que entonces los niños empiezan a simular ciertas actividades, empiezan a jugar al doctor, empiezan a jugar a la construcción, empiezan a jugar ciertas cuestiones, pero que ya tienen unas reglas bien, no marcadísimas, pero sí ya existen, ¿no? Posteriormente, cuando empezamos a interactuar con otras personas, empezamos a generar lo del juego social. Aquí ya, y por eso está derivada esa flechita, podemos empezar a tener un antecedente o lo que podríamos llamar como el deporte amateur o las actividades físicas primeras. Más bien, el ejercicio físico primigenio que ya establece una cierta repetición de algún patrón motriz, ya empieza a haber ciertas metas, pero aquí todavía es un juego como medio libre. Estaba viendo la otra vez que el primer ponente de este ciclo de conferencias fue el maestro Otto. Él, por ejemplo, habla también de que en este momento, ¿no? De cuando empieza el juego social, que es un juego también hasta cierto punto libre, porque se da sobre todo en las primeras sociedades industrializadas, entre obreros, entre personas que empiezan a tratar como de cubrir
cubrir los momentos, ahorita lo que les decía de ocio, bueno, cuando ese juego social empieza a ser de interés para la cuestión política económica, empieza a haber una cuestión donde se establecen reglas, se establecen intereses económicos alrededor y surgen lo que se llaman los deportes, pues ya organizados, el deporte a gran escala que tenemos hasta ahora. Si ustedes saben, ¿no? Deportes como el fútbol, soccer, como el fútbol americano, el baloncesto, específicamente el NBA, son deportes que no solamente es la cuestión de la actividad física, del ejercicio físico, obviamente están toda la cuestión de transmisión de valores, pero que tienen componentes económicos bien marcados y que obviamente ya son muy diferentes y son muy, ¿cómo se dice? Se separan, ¿no? De esta primera parte del juego social. Por eso también ahí entran las reglas deportivas que ya establecen el deporte profesional, el deporte ya organizado como tal y que ya son diferentes, les decía, a estas primeras tres etapas de juego. Por ahí tenemos otro concepto que es la ludificación. Ese ya es un concepto más, ¿cómo se llama? Más político-económico, pero y ahora sí que un poquito más negativo porque tiene que ver con esta interpretación de las actividades físicas para una enajenación y como establecer que todas las cuestiones de trabajo, todas las cuestiones de productividad son divertidas basadas en la actividad física. Eso es otra cosa, a lo mejor ahorita no voy a, ¿cómo se llama? Hacer mucho hincapié en ella, pero también es parte de esta situación de cómo esta parte del juego transforma y se transforma, ¿no? Dependiendo del contexto cultural, dependiendo del contexto histórico. Entonces, fíjense, yo creo que ya muchos de ustedes saben, ¿no? O tienen esta cuestión de la separación de lo que viene siendo, o lo que entenderíamos como el deporte, o cuáles son los niveles. Tenemos el primer nivel que es la actividad física. La actividad física, pues básicamente es cualquier movimiento que nos genere un gasto de energía. Les decía alguna vez a unos alumnos que básicamente levantarte de la cama es una actividad física, definitivamente no hay un gasto de energía, sin embargo, esa actividad física pues es algo que también nosotros hacemos de manera natural para alcanzar ciertas metas. Luego vendría el ejercicio físico, que ya es una actividad planificada y estructurada, ya tiene ciertas metas, ya tiene cierta repetición. Después vendría, ahí le puse deporte amateur, pero yo creo que más bien el término es simple y sencillamente deporte, ¿no? Que ya tiene un componente más estructurado con reglas y además tiene esta situación de la competencia. Y finalmente, el último nivel sería el alto rendimiento, que ya es lo que conocemos como el deporte profesional, tiene un componente económico importante porque los deportistas de alto rendimiento ya es su trabajo, ¿no? Es de donde generan un medio de subsistencia y además, ¿no? Esta cuestión donde estos componentes económicos no solamente son del deportista, no hacia el deportista, sino también lo que genera el deportista, por ejemplo, como una marca. Entonces, fíjense muy bien, derivado de ello, pues nos ponemos a pensar entonces qué es un deporte. Aquí en estas imágenes, fíjense, todas estas representan diferentes actividades, pero tienen como similitud esta situación de definirse como deportes, ¿no? Tenemos del lado, bueno, de mi lado derecho, creo que es su lado izquierdo, abajo, ¿no? Esta multitud de deportes donde empieza con un ciclista, que son como los deportes a lo mejor más los que se ven ahí, los que se logran resaltar, son los deportes más clásicos, ¿no? Bueno, ni tan clásicos, porque podemos ver ahí a un jugador de hockey que a lo mejor de pronto no es tan cercano a nuestra realidad social, ¿no? O un futbolista de americano, por ahí tenemos gimnastas, tenemos un balón de soccer por ahí que alguien lo está pateando, es decir, los deportes más clásicos, pero fíjense, también tenemos el golf, ¿no? Que es un deporte, ¿no? Aunque por ahí hay una frase clásica, creo que de un presidente y de un primer ministro inglés, que decía que el golf era la forma más, ¿cómo se llama? Era la forma más fácil de arruinar un día de paseo, ¿no? Una caminata, algo por el estilo, decían. Pero, por ejemplo, el golf es un deporte. Tenemos por ahí las reinterpretaciones de los juegos prehispánicos, que al ser reinterpretaciones modernas se vuelven deportes porque les quitamos el componente ritual, el componente de cosmovisión muchas veces religiosa y los volvemos deportes. Entonces sí se puede hablar de un deporte
deporte, pero por ahí tenemos también, bueno, obviamente los deportes de inclusión. Esto es importante porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar rápidamente nada más de estereotipos deportivos, pero es bien interesante porque en algún momento recuerden que el deportista estaba relacionado con la perfección del cuerpo humano. Y esto es importante, del cuerpo humano, y abro comillas, ¿no? Y con toda la subrayación, completo, ¿no? En esta idea del cuerpo humano, pero como sin ningún tipo de defecto, y esto es importantísimo porque también, ¿no? Actualmente sabemos que los deportistas, por ejemplo, paralímpicos, son deportistas de alto rendimiento que tienen ejecuciones iguales de difícil que los deportistas olímpicos, ¿no? Entonces, esta situación también, por ejemplo, en algún momento significó un cambio del paradigma de lo que era el deportista. Pero no solamente eso, también vemos ahí imágenes como es el ajedrez. El ajedrez está ahí, lo tenemos ahí en actividades deportivas y recreativas de la UNAM como una actividad física, bueno, está dentro de las actividades físicas, dentro de los deportes, y tiene este componente obviamente de actividad física, tiene el componente de competición, y muchas personas todavía siguen sin considerarlo relativamente un deporte. Y también tenemos por ahí unas imágenes sobre lo que son los juegos electrónicos. Los juegos electrónicos o los deportes electrónicos ya específicamente también son un fenómeno moderno que muchas personas ahorita viendo la imagencita que teníamos en este, en una presentación previa, en una de las diapositivas previas, pues no, o sea, estar sentado a la pantalla de televisión y estar jugando, eso es un deporte, ¿no? ¿Por qué debería de ser un deporte? Ahorita nada más les voy a hacer una remarcación de cuál es el único o cuál sería el elemento que los enmarca, pero también es interesante porque ese también es un fenómeno muy actual y que también ya tiene el componente económico. Alrededor de los deportes electrónicos ya hay toda una industria y ya se mueve muchísimo dinero que también ha ensalzado y ha encauzado esta parte del deporte. Y tenemos otras dos imágenes, que es el caso del pole dance y del skateboarding. En el caso del skateboarding, fíjense, eh, una vez me llegó una cadena de WhatsApp, a lo mejor a algunos les llegó criticando un poco a la generación de jóvenes actuales, pero una de las cosas que me dio más risa es que además de un montón de estigmas, ponían que el skate era una forma también de enajenación y como de atrofia intelectual. Y esto es interesante porque ese estereotipo proviene de que el skate es un deporte, ¿no? Es un ejercicio físico que en algunos momentos empezó como parte de una contracultura juvenil. Entonces, en algún momento estuvo estigmatizado porque, ya saben, ¿no? Era esta idea de, eso solamente lo hacen los vagos, los que pierden el tiempo. Y ahora que se convirtió en un deporte olímpico, a mí me llamó mucho la atención porque hubo un comercial previo a que empezaran las pruebas en Tokio 2020, donde sale uno de los grandes representantes del skate, que es Tony Hawk, y salió en un comercial muy emotivo, donde precisamente decía, ¿no? Antes los consideraban una banda de marginados y ahora como que les llamarían olímpicos. Entonces, eso es bien interesante porque vemos la transformación de una actividad contracultural, una actividad física, un ejercicio físico, pero que posteriormente se vuelve un deporte. Y finalmente, lo del pole dance. Esta actividad también proviene ya actualmente, digo, tenemos un estigma, ¿no? A veces tenemos un estereotipo en términos de lo que llamaban antes entretenimiento para adultos, pero que actualmente también es parte de una revolución, ¿no? Contracultural muy de la mano con ciertas posturas feministas y que han encontrado en el pole dance también una actividad física, un deporte que a lo mejor en un rato, no sé, en algunos años, podríamos ver en competencias como los Juegos Olímpicos, a lo mejor de exhibición, ¿no? Porque si alguno de ustedes está familiarizado con el pole dance, es una actividad física de alto impacto y que es muy, muy demandante, ¿no? Entonces, fíjense, me gustó mucho esta imagen, estaba buscando el no sé si vieron un comercial, me parecía, no me acuerdo si era de una marca de lujo,
no me acuerdo si era como Louis Vuitton, que tenía a Messi y a Ronaldo jugando ajedrez, y cuando estaba jugando me apareció que algunas personas lo habían comparado con esto, ¿no? Que igual son dos grandes deportistas, es el Santo y Blue Demon, no sé cuántos de ustedes todavía les tocó estos dos íconos, ¿no? Del deporte mexicano, porque al fin y al cabo la lucha libre es un deporte con un toque de teatralidad, pero al fin y al cabo es un deporte. Y me llamó mucho la atención por esa comparación, ¿no? De que están jugando ajedrez, que al mismo tiempo es otro deporte, ¿no? Estamos estableciendo que es un deporte, pero que también implica esta idea de los estereotipos de lo que es un deporte, de lo que es un deportista y lo que no es un deportista. Y fíjense, después de toda esta, vaya, como multiplicidad de actividades que pueden o no pueden, más bien, que pueden ser consideradas deporte, pero que para algunas personas a lo mejor todavía no entra dentro de este panorama, ¿no? De este panorama, sobre todo en la sociedad mexicana, donde muchas veces el único deporte es ¿cómo se llama? Es el fútbol, soccer, ¿no? Pero en esta parte de que los deportistas, por ejemplo, de pronto se consideraban ajenos a cuestiones intelectuales, se consideraban solamente en términos de la situación física, ¿no? Entonces, solamente, ¿no? Lo único que tenemos como un punto de definición de un deporte o no un deporte es el elemento de competición. Es lo único en realidad que podría, ¿no? Establecer una definición específica, una definición muy, muy concreta de lo que hace un deporte o no hace un deporte. El deporte es competitivo. Hay actividades físicas que pueden no ser competitivas, pero cuando tienen un elemento de competitividad, eh, ¿cómo se llama? Solamente, ¿no? Es cuando se pueden definir como deportes. Fíjense, y pasando a por qué es importante el deporte y la actividad física. Este mismo ciclo de conferencias, ¿no? Habla de la importancia de la cultura física, porque muchas veces también, ¿no? Se nos ha dicho que el deporte no es otro de estos estereotipos, de estas imágenes que generalmente o que necesariamente tienen que ver con la salud. Y yo creo que siempre, todas las actividades humanas, todo lo que nosotros generamos como cultura, siempre tiene dos lados, uno positivo y otro no tan positivo, uno que pueden representar riesgos. En el caso del deporte y las actividades físicas, igual, tienen su lado positivo y tienen su lado negativo. Muchísimo mejor, muchísimo más y muchísimo mejores los positivos, por supuesto, pero también no hay que perder de vista los riesgos para no crear esta mitificación de actividades y de pronto por eso las personas las abandonan, por eso las personas no las siguen o las estigmatizan porque no entendieron o no tuvieron un buen acercamiento a ellas también en función de estos riesgos. Entonces, los beneficios de los deportes y la actividad física tienen que ver con la salud física, por supuesto, ¿no? Es algo muy generalizado, tienen que ver con esta parte de la salud a nivel musculoesquelética, de la salud cardiovascular. Sin embargo, eso también tiene su contraparte de riesgos, las lesiones. Las lesiones son un riesgo siempre presente en cualquier deporte o en cualquier ejercicio o actividad física. En el caso, por ejemplo, del alto rendimiento, cuando nos encontramos a profesionales del alto rendimiento, entrenadores, fisioterapeutas, todos los equipos, los mismos deportistas, pues te dicen, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento generalmente viven con lesiones y cuando se retiran esas lesiones los persiguen. Si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista de salud clásica, pues las personas no son muy saludables, que digamos, por esta situación que vienen arrastrando de cuando tenían su actividad deportiva. Sin embargo, ¿no? También es un hecho que muchos de ellos pues tienen vidas muy plenas y tienen como una preparación en términos de salud física que las lleva a vivir de manera, ¿cómo se llama? De manera óptima durante muchos años. Entonces, lo que les decía, son mayores los beneficios, por supuesto, pero también está esta parte negativa, ¿no? También uno de los beneficios más importantes y que pues obviamente nos toca a nosotros como psicólogos del deporte y la actividad física es que siempre el deporte, el ejercicio físico, la mera actividad física reducen malestares positivos. Por ejemplo, ¿no?
nosotros sabemos de manera común que el estrés se reduce mediante la actividad o el ejercicio físico. Es cierto, ¿no? Una persona a lo mejor cuando anda muy estresada y se va un ratito a correr al gimnasio, al parque, se va a lo mejor a hacer alguna otra actividad aeróbica, es muy normal que se reduzcan sus niveles de estrés. Y también un poco lo que vamos a ver después de ¿cómo se llama? De la ansiedad. Y por ese lado, ¿no? Son estas cuestiones positivas. Me voy a ir primero por las positivas y ahorita mejor hablamos de los riesgos. También fíjense, algo bien interesante, se han hecho estudios con deportistas, vaya, deportistas de niveles nacionales, ¿no? Y niveles internacionales, y se han hecho algunos estudios sobre capacidades cognitivas, específicamente, por ejemplo, en términos de coordinación y de términos, se me olvida, ahorita se me fue el término, pero tiene que ver con pensamiento estratégico, y resulta que los deportistas generalmente salen más altos en esas áreas que personas que no hacen algún ejercicio físico o algún deporte. Es decir, fíjense, ahorita lo que comentábamos de los estereotipos, pues el deporte para nada está peleado con la cuestión cognitiva. Al contrario, es un reforzador, aumenta los niveles de ciertas funciones cognitivas, lo que hace que muchos deportistas, por eso, no solamente sean muchas veces líderes en su área deportiva, sino también lo puedan traspolar a otras actividades. También, no sé ustedes, pero lo que los comentaba ahorita de los estereotipos, a mí me tocó una época, estoy hablando de más o menos los noventas, principios de los 2000, donde en las películas, sobre todo en las estadounidenses, todavía queda un remanente de eso en algunas series que he visto, pero a los deportistas siempre se les relacionaba como personas tontas, ¿no? Como personas que podrían ser muy buenos deportistas, físicamente muy saludables, pero que a la hora de hacer actividades académicas fallaban, ¿no? Estrepitosamente. Apenas estaba escuchando a una persona dentro de la UNAM dar una opinión sobre actividades físicas y recreativas, y como que decía que la UNAM no tenía que tener ese tipo de actividades como una especie de prioridad, ¿no? Que no era la prioridad la parte deportiva, y yo decía, bueno, ahí se está perdiendo muchísimas oportunidades, no solamente en cuestiones de salud física y psicológica, sino también en esta parte de establecer ciertos programas que podían ayudarnos al rezago escolar mediante la actividad física. También beneficios, ¿no? Al proceso de envejecimiento, las personas que hacen actividad física tienen menor riesgo de enfermedades degenerativas cuando empiezan a envejecer, y también una persona que se mantiene físicamente activo durante su vejez, ¿no? Durante estos procesos de envejecimiento, son personas que mantienen también sus capacidades cognitivas y mantienen obviamente su salud física. También tienen una parte de socialización muy importante. Las personas que hacen actividad física, que hacen deportes organizados, pues conocen a muchas otras personas, mantienen sus habilidades sociales al máximo, es decir, también es una situación de socialización. Y fíjense, también son muy importantes porque promueven identidades nacionales, identidades sociales. Por ejemplo, esta parte ahorita en la UNAM, ¿no? Donde les comentaba que cuando yo escuché a esta persona hablar sobre el deporte, ¿no? Que decía, yo les decía, es que se pierde mucho, hay una oportunidad, porque una de las formas ahorita, por ejemplo, está muy, como que ya no hay tanto esa sensación de orgullo universitario que se tenía, yo creo que en otras generaciones. También no nada más es por la UNAM, sino porque obviamente al aumentar la plantilla de la UNAM, al aumentar muchos alumnos, no muchas personas de muchas diversidades culturales, pues obviamente se hace más difícil cohesionarlos a través de una identidad universitaria, ¿no? Eso también es un hecho. Pero el deporte es una forma, los símbolos deportivos una forma de fortalecer esas identidades universitarias, y yo siento que ahí hay una oportunidad perdida, ¿no? Y finalmente la promoción de valores. Los deportes organizados, amateurs, el alto rendimiento, el ejercicio físico, las actividades físicas son grandes promotores de valores. Mucho se habla de esta idea de promover la disciplina, si es una de ellas, pero también lo que hablábamos ahorita acerca del compañerismo, de establecer también esta cuestión acerca de ciertas situaciones
negativas como es la discriminación, ¿no? Entonces, toda esa parte también es un beneficio de todos los deportes y la actividad física. Les decía que ahorita me iba a pasar a los riesgos, ¿no? Después de hablar de todo lo positivo. Y como riesgos, pues ya dijimos las lesiones. También fíjense, alrededor del deporte, ¿no? También se generan trastornos alimenticios. Esto está documentado, por ejemplo, hay casos de anorexia y bulimia en gimnastas, ¿no? Está también este trastorno de la vigorexia en usuarios de gimnasio o en practicantes de halterofilia, ¿no? O de levantamiento de poder, de leap power. También tenemos el abuso de sustancias, eso está bien interesante, porque, fíjense, hay algunos estudios, sobre todo en deporte amateur, donde se habla de que muchas veces las personas, ¿no? Cuando van a estos campos de fútbol, ¿no? Donde se hacen sus cascaritas, pues después de la cascarita, pues van por las chelas, ¿no? Y se echan unas caguamas, y eso es un aumento en el uso y en el abuso de sustancias. Entonces hay ciertas relaciones entre este riesgo de abuso de sustancias y ciertos niveles deportivos. Y finalmente la adicción. Muchos dirán, pues que seas adicto al gimnasio no es malo. Bueno, depende, ¿no? Porque precisamente te pone en riesgo de lesiones físicas y recuerden que una adicción implica que ya no le haces caso a ninguna otra actividad en tu vida. Entonces, obviamente eso es negativo, ¿no? Está padre que vayas y que seas adicto al gimnasio, a lo mejor si su trabajo es en el gimnasio y si además estás consciente de que no vas a hacer absolutamente nada en la vida, todos tus amigos van a estar ahí centrados, ¿no? Toda tu alimentación va a girar alrededor del gimnasio, pero fíjense, eso es perder muchísimas otras situaciones alrededor. Sí, y permítanme que antes de ahora sí pasar ya a esta parte de más de lo que, ¿cómo se llama? De lo que nos trae esta conferencia, que es la ansiedad. Antes de eso, también quería centrarme un poco. Yo soy psicólogo social de formación, ¿no? Aunque todo mi trabajo lo hago en psicología del deporte y la actividad física, pero siempre me ha gustado relacionarlo un poco con toda esta cuestión de la psicología social. Y el deporte, entonces, les decía hace rato que tiene muchos beneficios psicosociales, tanto del deporte como la actividad física. Y está esta idea de la formación de identidades que ya les comenté un poco como ejemplo de la identidad universitaria, pero también se ha llevado a cabo y se han documentado situaciones bien importantes incluso a nivel nacional. No sé si alguno de ustedes ha leído este libro que se llama El factor humano de un periodista que se llama John Carlin, o hay una película que se llama Invictus. Está protagonizada por Morgan Freeman y por Matt Damon, acerca de cómo, ¿no? Después del apartheid, cuando Mandela llega al poder, Nelson Mandela llega al poder en Sudáfrica, cómo, pues obviamente estas divisiones que había entre los africans, que eran las personas blancas y las personas de color, ¿no? Estaban muy, muy marcadas y además, pues había mucho odio entre ellos por la situación del apartheid, que era esta separación entre blancos y de color, extremadamente agresiva y violenta, que había durado muchísimos, pues básicamente siglos, ¿no? Y que pues obviamente que para que el país funcionara, Mandela estaba consciente de que tenía que hacerlo de una forma rápida, independientemente a lo mejor si no se cambió el modelo económico, lo importante es que el modelo social sí se logró cambiar y una de las cosas que dio un fuerte empujón a esta situación fue precisamente que durante el mandato de Nelson Mandela ya estaba programada la Copa Mundial de Rugby. A los sudafricanos les gusta, es una de las naciones que les gusta mucho el rugby, pero sobre todo a los africanos, a las personas blancas. Y las personas de color preferían, por ejemplo, el soccer. Sin embargo, mediante esta Copa de Rugby y mediante el apoyo gubernamental, se hicieron muchos esfuerzos para que Sudáfrica ganara la Copa Mundial. Y mediante por una situación deportiva, ¿no? Obviamente fueron muchísimo más factores, pero ese Copa Mundial y ese último partido para que Sudáfrica ganara fue un catalizador de todo lo que se estaba haciendo alrededor socialmente para
poder integrar un poco más una sociedad que estaba extremadamente dividida y que se había peleado mucho entre ellos, ¿no? Entonces eran como catalizador por esta idea de que el deporte también tiene esta carga de formación de identidades. Luego también lo que les comentaba de los valores, ¿no? El deporte como una forma de transmitir valores positivos, ¿no? Bueno, no hay valores positivos, los otros son antivalores, pero bueno, de valores. Hace poco participé en un programa que se llama SciTool. Era un programa de la Unión Europea, específicamente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, donde precisamente lo que se trataba era de generar, mediante el deporte, un sistema de valores en contra, por ejemplo, del racismo. Europa ahorita tiene, por esta cuestión de los migrantes de africanos, tiene una situación donde se han empezado otra vez a observar muchas conductas racistas, y uno de los espacios donde más ¿cómo se llama? Donde más se observa a nivel público, pues es en los deportes. Hemos visto partidos donde las personas le gritan insultos racistas a jugadores, sobre todo de origen africano o afrodescendientes, ¿no? Entonces, esta parte donde se trataba mediante ese programa de, desde los niños y jóvenes, establecer pautas sobre el fair play, sobre la no discriminación, sobre el no racismo, para que lo pudieran seguir llevando a otros lados de su vida y también en el deporte. Y finalmente algo que es la apropiación de espacios públicos. Tengo ahí unas fotografías que son de las utopías que se crearon aquí en Iztapalapa, que son muy importantes porque precisamente una de las formas en las que nuevamente las personas que viven en ciertas ciudades, sobre todo después de la pandemia, se apropian otra vez de los espacios públicos es mediante las actividades físicas, mediante el ejercicio físico. ¿Cuántas personas no hemos visto, no? O cuántas personas de nosotros ya no pudimos durante la pandemia salir a trotar por nuestra colonia o en el parque que nos queda más cercano? Entonces, el proyecto de Utopías, por ejemplo, fue una de las, ¿cómo se llama? Fue uno de los esfuerzos a nivel estatal, ¿no? Bueno, a nivel en este caso de Ciudad de México y específicamente de diferentes delegaciones, de rescatar estos espacios públicos y de incentivar a las personas a apropiarse nuevamente de ellas. Fíjense, yo no sabía, ahí es una imagen de la Utopía Olin, me parece, que tiene una pista de hielo, ¿no? Entonces ahí ahorita que decía del hockey, pues ahí hay personas practicando hockey. Entonces, esta también es una parte importante, ¿no? Ojalá en Iztapalapa esto hubiera estado como acompañado de una reducción muchísimo más significativa de la inseguridad, pero bueno, por lo menos los espacios están y las personas obviamente que van y los ocupan. Bueno, entonces ahora sí, para entrar en tema, esta multiplicidad de aspectos, esta multiplicidad de facetas del deporte, pues hace que muchas disciplinas, muchas ciencias, pues nos interesemos en todas estas cuestiones. Yo les decía ahorita, por ejemplo, yo estoy interesado en la parte social y también un poco, ahorita vamos a ver, en la parte de intervención ya en deportistas, pero no solamente están esas cuestiones, también esta cuestión, por ejemplo, de la enseñanza de pautas o la regularización de pautas a entrenadores, a directores deportivos. Y por eso, dentro de la psicología hay una rama específica que se encarga de la actividad física y el deporte, que ahí está más o menos la definición. Es una definición que proviene de la psicología, que es el estudio de la conducta, los procesos cognitivos, ¿no? Pero en este caso, en las personas que realizan una actividad motriz propositiva, un deporte, o que son partícipes del alto rendimiento. Y la psicología de la actividad física tiene tres grandes campos de acción clásico: el clínico, el educativo y el de la investigación. El clínico, que no solamente se reduce a los deportistas, pero generalmente son nuestros usuarios más frecuentes, pues son los que cuando un deportista dice, bueno, yo ahorita estoy en la cúspide de la parte física, técnicamente me siento bien, pero no estoy avanzando. Bueno, ¿qué pasa? Pues puede haber alguna situación psicológica que no ha visto. Y el psicólogo clínico de la actividad física y el deporte es el que se encarga más o menos de guiarlo a través de un proceso que puede ser terapéutico
terapéutico, que puede ser de otro tipo de intervención para ver qué está pasando a nivel psicológico. Están los psicólogos educativos, ¿no? En términos de la actividad física y el deporte, que, por ejemplo, lo que les comentaba, trabajan con los entrenadores, trabajan con los directivos, también llegan a trabajar con grupos de deportistas para establecer mejores formas de entrenamiento, mejores programas de entrenamiento y de esta forma también impactar en su rendimiento. Y finalmente la investigación, tanto básico como aplicada, que es toda la parte de la psicología donde nosotros nos encargamos de ver qué variables, qué cuestiones están influyendo en el rendimiento, en el compromiso y en la permanencia de los deportistas. Y ahí tenemos algunos temas recurrentes. El rendimiento es uno de los más grandes, ¿no? Es decir, el deportista, ¿por qué no rinde? ¿Por qué no está alcanzando los objetivos? ¿Por qué no está alcanzando todas las metas? También está la motivación. Hay un tema también muy importante sobre el retiro deportivo. De pronto parecería, sobre todo en alto rendimiento, que cuando los deportistas se retiran, pues ya, ¿no? Se dedican no sé, a gastarse su dinero, ¿no? O cosas por el estilo, pero no, también como las personas que se retiran de sus respectivos trabajos tienen que tener un proceso para aceptar el duelo por ese retiro, los deportistas también. Lo que les comentaba de la transmisión de valores ¿cómo se llama? Por medio del deporte y también el análisis del deporte, lo que les comentaba como un fenómeno psicosocial de masas que representa para las personas, por ejemplo, los espectadores que observan un deporte, que representa el deporte, porque hay situaciones de violencia, de agresión durante los partidos deportivos, eso también es parte de lo que se investiga en la psicología de la actividad física y el deporte. Bueno, y pues ahora sí, ¿no? Vamos a entrar en materia. Uno de los temas clásicos, no los puse ahí precisamente para aumentar un poco el suspenso, es las situaciones que tienen que ver con la cuestión motivacional y específicamente el manejo de la ansiedad y el estrés en el deporte. Actualmente todos hablamos de ansiedad, ¿no? Les decía alguna vez a unas personas pues creo que en el evento donde conocí al maestro Juan José Fierro, ¿no? Que hablando de ansiedad autoconfianza, hay una de las dos cosas que yo tengo mucho y otra que la que tengo poco, ¿no? Y decía, ¿no? ¿Cuál es? Ansiedad o autoconfianza. Pero en realidad, el punto es que todos nosotros hablamos de ansiedad, todos, ¿no? Es una palabra que es ya muy recurrente, que es algo que muchas personas, tanto porque sí, ¿no? O sea, cuando una persona dice es que no puedo porque ya estoy muy ansioso, la clásica frase que ahorita utilizan muchos jóvenes, ya me dio ansiedad, ¿no? O sea, que efectivamente sí es una situación de ansiedad, pero también se ha generalizado otras cosas que pueden no relativamente ser ansiedad, ¿no? Esto tiene que ver porque actualmente en el modelo en el que nosotros vivimos, ¿no? En el modelo económico que nosotros tenemos, pues se genera una gran cantidad de actividades diarias. Tenemos que compaginar nuestro trabajo, nuestro deporte, nuestras actividades de ocio, pasar tiempo con la familia, ayudar a esa misma familia, ¿no? Y solamente tenemos 24 horas para lograrlo. Y bueno, y descontamos que teóricamente tendríamos que estar durmiendo 8 horas. Entonces, nos queda en realidad poco tiempo y cada uno tiene que adaptar a este horario y a sus posibilidades todas estas actividades. Pero al mismo tiempo, como nuestro sistema nos demanda que sí se deba de cumplir y es un sistema muy competitivo, donde a lo mejor te dicen, pues es que tú no lo cumpliste, pero de otras personas sí, pues las personas experimentan muchas veces estos estados ansiosos que ahorita vamos a ver no es algo negativo, nos preparan para la acción, pero cuando son muy, muy constantes, pues obviamente que tienen un impacto negativo, no solamente en esta parte de ansiedad en sí, sino el problema es que esa ansiedad impacta en cuestiones anímicas, en cuestiones físicos, ¿no? En cuántos de las personas que empezaron con ansiedad después no ya tienen un trastorno, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. ¿No? Entonces, obviamente, esta cuestión de la ansiedad, les voy a repetir, no es negativa en niveles normales, pero cuando empieza a generarse ya como un estado, ahora sí que común, como un estado donde la persona no puede salir de esa ansiedad hasta cuando duerme, pues es cuando sí ya empezamos a tener afectaciones muy negativas en nuestra persona.
¿Y qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado psicológico y fisiológico caracterizado por muchos componentes. Los cognitivos, por ejemplo, son esta parte donde nosotros nos sentimos agobiados, donde empezamos a sobrepensar y a repensar mucho las cosas. Eso es el componente cognitivo, el componente psicológico de la ansiedad. Y tenemos también los componentes somáticos, el que nos sudan las manos, el que empezamos a mover los pies, el que empezamos a sentirnos incómodos físicamente. Eso es el componente somático. Se nos empieza a acelerar el corazón, ¿no? Y el combinado de estas sensaciones, pues nos produce nerviosismo, temor o preocupación. Yo les decía que la ansiedad no es algo negativo. De hecho, es un componente de lo que llamamos el síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación es un mecanismo natural de muchos animales, incluido el ser humano, que nos prepara para la pelea, para la huida en una situación de peligro. En el caso de la ansiedad es parte de ello porque también es un componente donde nos prepara para actuar ante una situación. Entonces, la ansiedad, ¿no? Se maneja dentro de la teoría de la U invertida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ansiedad debe de estar en un nivel medio, es decir, si nos están pidiendo una cuestión demandante, debemos de estar lo suficientemente activos y despiertos, por eso nuestro corazón se acelera porque nos está tratando de bombear más sangre para prepararse para una actividad exigente, ¿no? Y debe de estar en medio poquita ansiedad, ¿no? Pues lo que hace es que hay mucho desgano, no nos preocupamos por nada, decimos, ah, sí, todo está bien, que pase, ¿no? Y pues lo que termina pasando es que no pasa nada. ¿Vale? Y si hay mucha ansiedad, pues el problema es que empezamos con esta idea del estrés, esta cuestión donde ya hay mucha preocupación, mucho nerviosismo y que puede degenerar en cuestiones de ira, de pánico, de violencia. Lo que conocemos, por ejemplo, como ataques de ansiedad, no necesariamente es esta idea de la ansiedad en sí, sino lo que ya provocó fue un episodio de pánico. O sea, mucha ansiedad provocó un episodio de pánico y por eso las personas hiperventilan, empiezan a tener situaciones muy negativas en su persona. Fíjense, por ahí se me pasó traerles la bibliografía específica, pero es que este es de 2000, me parece, 16, entonces el título específico ya se me olvidó. Me parece que el artículo se llama La influencia de la ansiedad en los estados anímicos de deportistas. Sí, me parece que se llama así. Si no, bueno, en Google Académico, en otros buscadores específicos, pueden buscar mi apellido y a lo mejor, no a lo mejor, les debe de salir en alguno de los resultados el artículo de dónde proviene este modelo. Nosotros tenemos ahí un modelo sobre cómo la ansiedad tiene impacto en diferentes estados anímicos de deportistas. Esto es importante. Este es un modelo con deportistas. Entonces, por ahí vemos, ¿no? La ansiedad rasgo. Aquí es importante también decir que la ansiedad tiene una serie de teorías que la respaldan. Por ejemplo, está esta parte de la ansiedad vista como un componente de la personalidad, es decir, hay personas que tienen más tendencia a ser ansiosas que otras, eso significa la ansiedad rasgo, y la ansiedad situacional o estado, que es la ansiedad que manejamos ante determinadas situaciones o en contextos específicos. Entonces, obviamente la ansiedad como personalidad va a tener componentes que influyen en la ansiedad como estado. Ahí está marcada, entre el numerito sea más grande, quiere decir que es mayor su efecto, pero aquí lo interesante es esto. Tenemos la ansiedad cognitiva, que era lo que les comentaba, que es este componente netamente psicológico, la ansiedad somática, que es el componente fisiológico, y por ahí voy a dejar en suspenso el tercer concepto, que es la autoconfianza, pero de los dos primeros, fíjense, tienen impactos, influyen en estados anímicos como la confusión, la tensión, la depresión, y además tienen un efecto negativo en cuestiones como el vigor. Y también pueden provocar cierta fatiga. Entonces, por eso les digo, el problema no es la ansiedad en sí, sino el problema es cuando hay un aumento de ansiedad, pues nos impacta en todos estos componentes anímicos. En el ámbito deportivo hablamos de ansiedad competitiva cuando hay un estado ansioso a medida que la competencia se acerca, ¿no? Entonces, generalmente se manifiesta de manera somática y
La cognitiva también, ¿no? Porque la persona no puede dejar de pensar, empieza a preocuparse, lo hice bien, pero aquí lo chistoso es esto. Muchas veces, al comenzar una competencia, como es parte de esta situación fisiológica, la ansiedad o la mayor parte de la ansiedad se disipa. En realidad, muchas personas ya en la actividad, en la competencia, no necesariamente van ansiosos, la ansiedad ya se disipó por este componente fisiológico. Pero entonces, ¿por qué es tan importante o por qué seguimos investigando la ansiedad competitiva? Bueno, porque posteriormente las personas dicen, bueno, yo no cumplí el objetivo porque estaba ansioso al inicio de la competencia. Lo que a mí no me permitió llegar en primer lugar fue que estaba pensando, ¿no? Si traía bien los tenis, si ¿cómo se llama? Si no me lesionaba. No, es que a lo mejor hubo otra cosa. A lo mejor obviamente sí hubo un impacto en la ansiedad, es decir, a lo mejor en la parte atencional, ¿no? Sí, la ansiedad hizo que la persona no estuviera lo suficientemente atento para escuchar, por ejemplo, el disparo de salida. Eso sí es un hecho, ¿no? Pero no es que la ansiedad durante la actividad hubiera afectado el rendimiento. Ese primer momento sí, ¿no? Pero posteriormente a lo mejor la persona se hubiera podido emparejar dependiendo de su habilidad física. Pero aquí el problema es que posteriormente, en vez de analizar lo que fue la ejecución, muchos deportistas lo que hacen es decir, pues lo que pasó es que yo no tuve un buen rendimiento por la ansiedad. O sea, como estaba tan ansioso, eso fue lo que finalmente me llevó a no completar mi meta. Y entonces, cuando la ansiedad o cuando esta interpretación de la ansiedad como algo negativo empieza a afectar una multiplicidad de factores, pues generalmente llevan al retiro y al abandono deportivo. Entonces, aquí está más o menos cómo funciona, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad, pues generalmente tienes un bajo rendimiento, no se cumplen objetivos, hay una desmotivación y esa desmotivación pues te genera más ansiedad. Si en el primer la competencia estabas pensando en que lo habías hecho mal porque no te habías preparado bien y quién sabe qué y quién sabe cuándo, pues tienes bajo rendimiento y te desmotivas. Y aunque tú entrenes, otra vez en una situación de competencia, pues tarde o temprano vas a estar diciendo, no, es que la otra vez lo hice mal porque no me preparé. Y esta vez también no me preparé. Y esta vez también pude haber hecho otras cosas. Y entonces empiezas otra vez a rumiar esta situación y te genera más ansiedad, vuelves a tener un bajo rendimiento, no se cumplen objetivos, hay una desmotivación y tarde o temprano hay abandono o hay retiro deportivo. Fíjense, haciendo como una pequeña nota al pie, ¿no? No quiere decir necesariamente vaya, que la ansiedad no ¿cómo se llama? Se genere nada más por la cuestión deportiva, pero más bien es las fuentes que lo generan. Durante la pandemia, los deportistas, ¿no? Tuvieron también muchísima ansiedad, muchísimas fuentes de estrés, no solamente por la parte deportiva, sino por algo que a lo mejor, si aquí todos nosotros somos deportistas o hay personas que no son activas físicamente, pues que todos nosotros sufrimos. Eso fue precisamente esta falta de poder salir, falta de poder ver a los seres queridos, el sentirnos en una situación donde nuestra vida peligraba constantemente, pues eso era una fuente de estrés muy grande. Entonces, piensen, durante la pandemia también hicimos algunas mediciones sobre ansiedad, ¿no? O que contenían ansiedad, y vimos que la actividad física era algo, hablando de los beneficios de la actividad física, que bajaba un poco de los niveles de ansiedad en las personas que eran activas físicamente en comparación de aquellas que no lo eran. Si tú en tu departamento, en tu casa, en el lugar donde estabas confinado, tenías un cierto grado de actividad física o podías hacer actividad física, te mantenías un poco más estable a nivel psicológicamente en términos de ansiedad que aquellas personas que no. Pero aquí hubo algo bien interesante. Los deportistas, ¿no? Tenían niveles de ansiedad más altos cuando eran más chicos en edad.
y también cuando no tenían un nivel competitivo muy alto. Es decir, los deportistas de alto rendimiento tenían menos ansiedad que los deportistas que nada más tenían un nivel, por ejemplo, de competición local. Ellos tenían más ansiedad a comparación de los que tenían competencias internacionales o a nivel nacional. Eso es interesante. Primero, bueno, por algo que ahorita vamos a hablar, que es el impacto de la edad en el manejo de la ansiedad, pero también que es probable que los deportistas con otros niveles de competición, pues tengan más herramientas para poder manejar sus estados ansiosos. Algo interesante, que es también una nota al pie, es que también es importante decir que aunque la actividad física reducía los niveles de estrés, cuando se le empezaron a aumentar actividades, es decir, cuando no nada más era actividad física, sino también era leer, era hacer música, o sea, cuando empezabas a tener muchas actividades de ocio durante la pandemia, eso te hacía más ansioso, ¿no? O sea, estaba chido tener una o dos actividades para fomentar, para paliar la ansiedad, pero cuando te llenabas de muchas actividades, pues entonces ahí sí venía un problema. Vale, entonces, les decía que hay muchísimos factores o muchísimas fuentes de que nos generan ansiedad o muchísimos factores que influyen en la ansiedad entre los deportistas. Entonces, por ejemplo, está esta parte donde la motivación extrínseca, que es la motivación basada en cuestiones exteriores al deportista, pues genera mucha ansiedad. Los mejores deportistas tienen motivadores más intrínsecos, es decir, tienen que ver con que los motiva la ejecución de ellos, ¿no? Más cercana a la técnica perfecta, los motivan situaciones más internas. Por supuesto que los motiva a ganarle al otro. Eso es parte de la competencia, pero no es la motivación más importante o la motivación con la que se están manejando diariamente. Las personas que tienen motivaciones extrínsecas, es decir, que lo único que les importa es compararse con los otros, es ganarles a los otros, generan más ansiedad. También lo que les comentaba, las personas que tienen esta situación de adicción al entrenamiento generan más ansiedad, las habilidades de afrontamiento, que son cómo manejamos el estrés, ¿no? Cómo manejamos estas situaciones que nos estresan, las personas que tienen pobres habilidades de afrontamiento tienen más ansiedad y lo que les comentaba, la experiencia deportiva previa también es un componente que puede proteger de la ansiedad. Las personas con mucha experiencia tienen menos ansiedad que los deportistas nobles. Y esto también se relaciona con la edad. Y por eso en el título de esta conferencia les hablaba acerca de la edad de el deporte de iniciación y juvenil. Como les comentaba en los estudios que llevamos en la pandemia y también en el estudio que se llevó a cabo para generar el modelo que les enseñé hace rato, pues la edad era una variable, era un factor importante. Entonces, la ansiedad se presenta mucho, sobre todo en deportistas de iniciación y en deportistas jóvenes. Uno, por esta situación de experiencia deportiva, al no tener tanta experiencia, al no haberse enfrentado con tantas situaciones de competencia, como se enfrentan a situaciones nuevas, pues les genera ansiedad. Entonces, es un factor que los entrenadores, que las personas que están alrededor del deportista deben de poner mucha atención para poder combatir en los estados ansiosos. Y también les comentaba, ¿no? Por eso esta parte de que se centra mucho en los jugadores, en los deportistas, en las personas, en las personas que van iniciando actividades deportivas, pero sobre todo en los más jóvenes. Dentro de la psicología deportiva hay diferentes herramientas que nos sirven que nos sirven a psicólogos para combatir también la depresión. Uno de ellos, ahorita nada más es un ejemplo, es el mindfulness. Aguas porque el mindfulness de pronto como que se popularizó mucho y hay mucha gente que dice que hace mindfulness. En realidad el mindfulness bien dirigido es una intervención tanto terapéutica como en este caso de grupo que nos sirve mucho, pero que debe de ser llevada siempre a cabo por un profesional. Dentro de las herramientas del mindfulness, por ejemplo, tenemos el escaneo corporal,
que es una situación terapéutica donde las personas vamos guiando, donde los psicólogos vamos guiando a los deportistas a reconocer su cuerpo y a establecer, por ejemplo, ciertas situaciones de dismorfia corporal, donde a lo mejor sienten que no están suficientemente entrenados o donde no tienen suficientemente fuerza, y este tipo de herramientas los empieza a hacer más conscientes de dónde ha llegado esta parte de entrenamiento. También tenemos el mindful yoga, que son posiciones muy simples de yoga, ¿no? No es el yoga como tal, simple y sencillamente es un derivado del yoga que nos sirve un poco como técnica de relajación, junto con la atención plena y lo que llamamos la autoamabilidad o la autocompasión, que son técnicas narrativas donde las personas no van teniendo esta conexión con ellos mismos a través del lenguaje, ¿no? Donde ellos mismos, por ejemplo, van diciendo, bueno, sí te equivocaste, pero ¿por qué te equivocaste? ¿No? No pasa nada. Ahorita lo estoy haciendo muy simple, pero realmente tiene que ser guiado por un profesionista para que tenga un buen resultado. Y les decía que había dejado como en, en suspenso la otra variable, el otro factor, el otro componente que habíamos visto en este modelo de ansiedad, porque precisamente es el otro factor que le da nombre a esta conferencia, que es la autoconfianza. La autoconfianza se ha establecido muy de la mano en los modelos teóricos de la ansiedad como una de las formas más importantes que tiene una persona de afrontar esos momentos de ansiedad. La autoconfianza siempre, ¿no? Nos va a bajar la ansiedad. Aunque también obviamente la ansiedad muchas veces va a mermar la autoconfianza. Entonces, la autoconfianza en el deporte es la creencia en que uno puede llevar a cabo un comportamiento. Es lo que nosotros creemos y estamos convencidos de que podemos realizar. Em, no hay que confundir, o bueno, van de la mano, pero van con estos componentes de autoestima, que son cuestiones más afectivas, o el autoconcepto, que es una parte más de reconocimiento de nuestro ser, ¿no? Van de la mano, pero la autoconfianza es esta situación donde nosotros estamos conscientes y nos creemos capaces de realizar algo. La autoconfianza obviamente no solamente está en el deporte, cuando nosotros ahorita, ¿no? Esta parte de la autoconfianza, de poder llevar a cabo nuestro trabajo, eso también tiene un componente de autoconfianza. Y esta se construye de acuerdo con las experiencias pasadas. En el caso de los deportistas, pues con las ejecuciones pasadas y tiene con relación con la habilidad y con el éxito de una tarea. Es decir, ahorita lo que les comentaba, por eso de pronto cuando el deportista interpreta que la ansiedad fue lo que provocó un mal rendimiento, eso merma la autoconfianza, empieza a decir, pues es que no soy capaz, ¿no? No sirvo para esto y por eso abandona. Pero en cambio, si se mantiene un equilibrio, ¿no? Entre esta situación de reinterpretar ciertos fracasos y además, obviamente, de establecer éxitos, no solamente en la competencia, sino también, por ejemplo, en los entrenamientos o en situaciones de simulación de competencia, pues el deportista va a aumentar su autoconfianza. La autoconfianza también funciona en términos de la U invertida, es decir, no tienes que tener nada de confianza, ¿no? Pues sin confianza no haces nada. Si yo no me creo capaz de hacer absolutamente nada, pues eso es lo que voy a hacer, nada. Pero también la demasiada confianza, ¿no? Pues obviamente va a tener un impacto negativo en nuestra ejecución, ¿no? Porque vamos a entrar y vamos diciendo, no, pues yo soy Juan Camaney, ¿no? Aquí yo soy el mejor, pero resulta que a lo mejor no eres el mejor y cuando hay un fracaso, pues obviamente ese golpe es muy fuerte, ¿no? Y como decía, hay un dicho, ¿no? Que dice, entre más alto, más fuerte cae, y yo creo que tiene que ver un poquito con esto, porque efectivamente, cuando tú estás demasiado confiado y hay un fracaso, pues pega muchísimo más que si hubieras mantenido ciertas expectativas más equilibradas, hubieras tenido una autoconfianza sí óptima, pero no demasiado como para creer que ya eres el mejor, ¿no? Ahorita encontré esa imagencita chistosa, ¿no? Del nivel de confianza, ahorita que hablábamos de toda la situación virtual, ¿no? De que a lo mejor
cuando nada más es así en letras, eres aquí bien, tienes mucha confianza, pero ya en llamada le empiezas a pasar y no, y en la vida real, pues sí, ya no tienes absolutamente nada de confianza. Yo creo que no, yo creo que en todos estos casos debería de haber el mismo nivel de confianza para que también cara a cara, pues pudieras tener un rendimiento. La autoconfianza deportiva, les decía, ¿no? Se genera a través de los éxitos, de las ejecuciones previas exitosas, también de los grupos de amigos, sobre todo en términos de equipos deportivos. Los pares son una fuente de autoconfianza importante y también los entrenadores. En deporte de iniciación, también están los padres. Hay dos elementos que en investigación se han encontrado fundamentales para generar autoconfianza deportiva, que es el clima deportivo generado por los padres y el clima deportivo generado por los entrenadores. Es decir, muchas veces con respecto a la primera variable, los padres son los que mandan o los que ingresan a su primera experiencia deportiva ¿cómo se llama? A los niños, pero, ¿no? Muchas veces pues ya quieren tener al próximo Messi, al próximo, Neymar, bueno, Neymar no sé, al próximo, Mbappé, ¿no? Y entonces empiezan a generar ellos mismos expectativas que impactan en el clima que tienen alrededor de sus hijos y empiezan exigencias extremadamente, pues, irreales y el niño empieza a mermar esa autoconfianza. O sea, el papá le empieza a decir, oye, ¿por qué no anotaste ese gol si vas a entrenar 2 veces a la semana, ¿no? O sea, ¿que no aprendes o cosas por el estilo? Parece algo muy negativo, pero es que hay padres que sí actúan de esa forma. Entonces también obviamente los padres que agarran y mandan al niño y se desentienden porque solamente lo mandaron por ahí por una cuestión de que, pues para que mi hijo haga algo, pues obviamente eso también merma la autoconfianza porque el niño viene emocionado, ¿no? Está tratando de mejorar sus habilidades, está haciendo las cosas y pues al final el niño pues, termina abandonando porque también el papá no puso atención y no fomentó esa autoconfianza. Y lo que les comentaba, el clima deportivo generado por los entrenadores, un clima saludable, un clima donde el entrenador reconoce los éxitos, también es relativamente positivo, ¿no? Con la cuestión del fracaso, pero una cuestión de castigo, vaya, equilibrado, ¿no? Una cuestión donde no sea un castigo así coercitivo, un castigo súper violento o agresivo, pues obviamente, porque digo castigo y suena muy, muy fuerte, pero pues obviamente cuando un entrenador dice, oye, si fallas este penal, te tienes que poner a correr 2 vueltas al campo, eso es un castigo y no es un castigo que sea inhumano o que sea fuerte, simplemente es parte también de la actividad física, ¿no? Entonces, pero un clima general donde este tipo de situaciones obviamente esté equilibrado, pues básicamente también es un buen generador de autoconfianza. Por eso es importante mantener ese equilibrio entre metas, las expectativas del propio deportista, de los padres, de los entrenadores, ¿no? Esta cuestión de las actuaciones previas, también, fíjense, suena feo, pero un entrenador, pues también al fin y al cabo, sobre todo en ciertos contextos de iniciación juveniles o incluso en los universitarios, pues más o menos va viendo, ¿no? Esta persona si es hábil, esta persona no es hábil. Y no quiere decir que a la no hábil le va a decir, ya vete, ¿no? No sirves para esto. No, simplemente debe de adaptar y debe de generar otro tipo de expectativas. No mandarlo, por ejemplo, luego a competir, sino dice, oye, tú te falta otro año, ¿no? Tienes que venir un poco más de tiempo y generar un equilibrio entre estas situaciones para que los factores motivacionales empiecen a ser más positivos. Y esta cuestión de que la punición, de que los castigos, pues no sean algo que se salga de control. Pues bueno, eso de mi parte sería de mi parte todo, ¿no? Espero que que haya completado más o menos esta cuestión para tener un mejor conocimiento de lo que es la ansiedad y la autoconfianza. Y le cedo la palabra al maestro Fierro. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. Sin duda nos deja muchas cosas aquí en el aire, o al menos de manera personal se lo comento. Esta parte de ir conociendo, de ir teniendo su opinión y basado también en su experiencia y en lo que nos ha compartido sobre los estudios en los cuales usted también ha participado, pues creo que es algo que nos deja con un compromiso de seguir aprendiendo, de seguir tratando de ir actualizándonos en cuanto a los conocimientos
sobre todo en esta parte que usted mencionaba, la cuestión y que va muy ligado al objetivo que tenemos aquí en DeGire respecto a este ciclo de conferencias, la circunstancia de acercar a los profesionistas o profesionales de este ámbito de la cultura física hacia la parte del trabajo que tenemos también nosotros, del trato con los estudiantes, del trabajo día con día en el ámbito de la cultura física, llámese la educación física o llámese los entrenamientos deportivos. Creo que este tipo de herramientas, con base a la información que usted nos comparte, pues es muy, muy útil y sobre todo también nos deja con este compromiso de seguir conociendo y aprendiendo un poco más. Sin duda, yo creo que aquí muchos de los docentes que nos acompañan hoy, pues están platicando y están versando también sobre este tema y seguramente habrá ahí algo más que platicar. Por esa razón, y agradeciéndole nuevamente, doctor, su ponencia, quiero también abrir el espacio para que los profesores que nos acompañen a través de la transmisión de Facebook puedan también ser escuchados y por ello vamos a dar paso a las preguntas de los participantes que están siguiendo esta transmisión. Y ahí, bueno, pues quiero yo cederle el micrófono a mi compañera Maxine, quien es la que se encuentra en el control de Facebook, de la página de la de Gire, para que nos ayude a leerle esas preguntas, doctor, y usted nos pueda también seguir apoyando al responderlas. Adelante, Maxine, por favor. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Algunas de las preguntas de Facebook son, ¿qué viene para el deportista después de terminar sus múltiples lesiones? Hablando de ansiedad y en cuanto a trastornos psicológicos. Bueno, obviamente también depende de cada caso, pero en términos así un poquito generales, eh, eh, hay todo un acompañamiento cuando hay un retiro, sobre todo si es lesión, porque muchas veces de los modelos clásicos, ¿no? De atención al deportista, pues se generaba esta cuestión donde la lesión ya estaba subsanada físicamente y ya no, o sea, no había otra cuestión. Pero, por ejemplo, aquí hablaban del retiro, pero no nada más es cuando es el retiro. Por ejemplo, en el caso de cuando se regresa al deporte, muchos deportistas generan ciertos miedos, ¿no? De volver a lesionarse. Entonces, o el psicólogo deportivo trabaja con esos miedos, trabaja con esa situación donde se tiene que canalizar y se tiene que analizar la situación donde hubo la lesión, donde qué es lo que ocasionó, si fue una fuente externa, una fuente interna, y empezar a trabajar con eso. Les digo, depende de cada situación. En el caso del retiro, les comentaba, muchas veces es una especie de duelo. Es como las personas que se retiran después de 50 años de servicio y que se oye feo, pero hay personas que se retiran y que a los pocos meses mueren porque precisamente no hay un acompañamiento o no se ha generado un plan de qué es lo que sigue. Entonces, como estaban, como lo único que las definía era esa actividad, se encuentran de pronto básicamente en un sinsentido. En el caso de los deportistas, imagínense, recuerden que pues el retiro deportivo es relativamente en una situación joven, ¿no? O sea, es antes de los 40 y eso ya estoy exagerando dependiendo de la actividad. Entonces, se tiene que generar, ¿no? Un acompañamiento psicológico donde se maneje este duelo por el abandono de la actividad y también se generan expectativas de qué es lo que sigue, si se va a seguir dentro de la misma actividad. Por ejemplo, ¿no? Muchas personas lo que empiezan a hacer es una preparación académica para volverse entrenadores, para volverse preparadores físicos, entonces empezar a establecer ese tipo de expectativas de qué es lo que sigue después de este retiro. Claro, muchísimas gracias. La vida sigue después de la lesión. Así es. Aquí hay otra pregunta de Arturo Torres que nos comenta, ¿cómo generar la autoconfianza en un niño o en un joven que es extremadamente inseguro? Igual, obviamente se tiene que analizar el caso específico. A lo mejor como una generalidad, lo que podríamos ver precisamente es
eh, ¿qué factores están mermando la autoconfianza? Ahorita lo que les comentaba, si es algo netamente personal o les comentaba que en la mayoría de los niños, en la mayoría de los jóvenes, hay factores externos que son los que muchas veces están mermando esta autoconfianza. A lo mejor hay un grupo de pares medio nocivo, ¿no? Que está afectándolo, una situación escolar, una situación también en los padres. Lo que pasa es que muchas veces los padres no nos damos cuenta de que generamos ciertas conductas, ciertas actitudes que lo que hacen es que al niño pues, lo hagan inseguro. Entonces, ahorita que dicen de niños, muchas veces cuando alguien llega a una consulta en psicología, bromeamos mucho de que muchas veces no es el niño, sino más bien es el padre el que tiene que ir a esa consulta porque él es el que es el factor predominante. En los niños muchas veces, ya en los adultos, en los jóvenes incluso, sí se trabaja ya directamente porque ellos ya están generando sus propias pautas de conducta y sus propias pautas de conocimiento, pero muchas veces en niños son más bien los padres y otros factores que son los que se tienen que analizar. Y sí trabajar muchas veces con el niño, también eso es importante, pero ver qué es lo que está pasando alrededor de él que los está volviendo inseguro, ¿no? Claro, muy bien. Am, Aquí Darío Mendel nos pregunta, ¿qué opina de que el deporte pueda ser un medio para reducir las conductas violentas de los jóvenes? Pues también es una forma, es que ahí entramos en una cuestión de que igual, ¿no? No hay que considerar al deporte y a la actividad física como una panacea que va a quitar absolutamente todas las cuestiones negativas, porque ahorita lo que les comentaba, de pronto, ¿quién no ha visto que en un partido de fútbol de estos que llamamos llanero, no de pronto haya situaciones donde se enfrascan en una pelea los jugadores o los espectadores, ¿no? Sin embargo, ¿no? Efectivamente, bien llevado y con un programa que vaya encaminado hacia eso, lo que les comentaba ahorita, como promoción de valores, por supuesto que el deporte nos puede servir para reducir ciertas conductas asociales o antisociales. Por ejemplo, hay documentadas programas dirigidos a la integración social de presos, ¿no? Donde una de las formas donde hay cierta situación, pues podemos llamarla catártica, de ciertas cuestiones agresivas, mediante el deporte, como que reduce esas conductas agresivas. En jóvenes también hay ciertos elementos de investigación donde nos permite decir que se puede bajarnos la frecuencia de ciertas conductas violentas o agresivas mediante la práctica de una actividad física o encauzarla, ¿no? Como que manejarla de otra forma. Sin embargo, igual, ¿no? O sea, vaya, va a depender de la forma en que se maneje, porque nada más decir, pues vete a jugar fútbol y con eso se te va a bajar lo agresivo, pues no, lo que vas a hacer es que vas a llevar las conductas agresivas al campo, ¿no? Entonces, más bien es esa situación de cómo se maneja. Ok, muchas gracias. Hay una última pregunta, si me permite hacerla, Claro. de Víctor Escalante, y comparte, los pilares de la cultura física son educación física, deporte, deporte terapéutico y recreación. De este último, la recreación se divide en emancipador y utilitario. ¿En cuál de los dos se ubicaría el deporte amateur? A ver, creo que se cortó un poquito, entonces me quedé. Si me pueden repetir la pregunta. Perdón, sí. Dice que de este último, o sea, la recreación, se divide en emancipador y utilitario. ¿En cuál de ambas categorías se ubica el deporte amateur? Uy, yo creo que está en la complicada pregunta, porque eso ya tiene que ver con esta cuestión de cómo cómo se utiliza el deporte, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene ambas partes, ¿no? Sobre todo en este término, de pronto no nos gusta
utilizar la palabra utilitarista porque parece que es esta idea de que se maneja, pero yo creo que no lo ubicaría en ninguno de los dos, o sea, tiene partes de ambas, ¿no? O sea, puede ser una recreación tanto emancipadora como utilitaria. Y el amateur igual, aunque les decía, ¿no? El componente económico no es tan fuerte, el componente de utilidad, incluso de pronto política, como tiene el deporte de alto rendimiento, no es tan fuerte. Yo creo que también por ahí va, ¿no? O sea, tiene que ver con, ahorita lo que les comentaba, con esta cuestión de la ludificación, que es una situación más filosófica, más sociopolítica, pero yo creo que no podría ubicarlo ni en emancipación ni solamente en utilitaria, ¿no? Sino puede estarse moviendo en ambas categorías, por así decirlo. Claro que sí, le agradecemos mucho. Hay muchísimos comentarios de felicitaciones y de que pues hace falta tiempo, ¿no? Para esta conferencia tan interesante. Muchas felicidades, maestra. Gracias, gracias, Maxine. Sí, efectivamente, el tiempo, como mencionaba yo ahorita que finalizó el doctor, pues, cuando son temas tan importantes o tan interesantes, o como decía, que están sobre la transversalidad de lo que estamos trabajando cotidianamente, que son nuestros jóvenes, pues se despiertan todas estas expectativas. Yo quiero retomar nada más un par de preguntas que también están aquí dentro de los profesores que participan, doctor, si me permite hacérselas para que nos ayude a contestarlas. Y Claro. dice Arturo Torres, ¿cómo generar autoconfianza en un niño o joven que es extremadamente inseguro? Creo que ese ya lo habíamos conectado, pero vuelvo como a repetir esta cuestión, ¿no? De que muchas veces hay que analizar, bueno, primero hay que analizar el caso, ¿no? Específico. Y segundo, que muchas veces, sobre todo en los niños, hay situaciones alrededor de los niños, o sea, no es muchas veces trabajar con el niño específicamente o solamente, más bien, la palabra sería solamente, sino ver qué está pasando alrededor de él y lo que les comentaba muchas veces también es el trabajo con los padres, ¿no? Porque en los niños sobre todo, la generación de esta inseguridad a veces tiene que ver mucho con pautas de crianza. Correcto, doctor. Y esta última también, en donde dicen, ¿cómo trazar la línea entre una verdadera ansiedad en los jóvenes y no como una salida fácil para justificar sus bajos desempeños, no solo en lo físico, sino también en lo académico? Híjole, eso es una pregunta muy, muy buena, porque como les comentaba, de pronto ya hemos utilizado mucho el término de manera muy coloquial. Yo creo que la línea, como en todo, es cuando verdaderamente ya, o sea, se nota, ¿no? Y es visible, es muy visible que ya la ansiedad está provocando situaciones, o sea, no es una cuestión tan fácil, pero a lo mejor de ver que en los jóvenes ya hay incluso una serie de síntomas, de signos físicos, ¿no? Donde la persona ya literalmente se ve mal, ¿no? Donde ya no puede, por ejemplo, estar sin mover las manos, sin mover los pies, cuando realmente ya ellos mismos dicen, cuando ya hubo un episodio donde les digo, no es que la ansiedad los haya sobrepasado, sino que la ansiedad ya provocó un episodio de pánico, un episodio donde ya lo sobrepasó. Entonces, vaya, no es que necesariamente sea nada más esta parte de verlo, ¿no? Y es que también hay que tener algo en cuenta. Muchas veces, por este término tan común valga la redundancia, del término ansiedad, lo que pasa es que los jóvenes sí pueden tener un bajo rendimiento académico, físico, y ellos están diciendo que es por ansiedad, pero en realidad, ¿no? Es por otras situaciones y ellos lo interpretan como que es ansiedad. Entonces, y eso es lo difícil y es lo complicado, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, porque se tendría que ver caso por caso, ¿no? O sea, se tendría que ver, oye, ¿realmente es una situación de ansiedad o es una situación completamente diferente que tú estás interpretando como ansiedad, ¿no? Entonces, esa parte, vaya, es muy complicada y yo creo que más que decir dónde está la línea, es que si una persona te está diciendo es que yo creo que no estoy funcionando por ansiedad y te lo está diciendo es porque a lo mejor te está pidiendo ayuda. Y entonces una de dos,
o canalizarlo, lo pueden ayudar, o si tú puedes y tienes ciertas herramientas para ayudarlo, pues empezar a decirle, oye, a lo mejor esto no es ansiedad, es otra cosa, hay que revisar qué es, ¿no? O sea, yo creo que más que decir dónde está la línea, es que si alguien te está diciendo es que no estoy pudiendo por ansiedad o no lo estoy haciendo por ansiedad, es bueno, realmente ¿es eso o es otra cosa? Esta situación de si es una excusa, bueno, eh, puede ser en algunos casos, pero yo creo que en más de los casos se debería de ver que si realmente es algo de ansiedad o si es otra situación que puede estar afectando y que el joven lo está interpretando como ansiedad, ¿no? Muy bien. Sí, no, definitivamente, doctor. Creo que usted ahorita toca un punto excelente y sobre todo muy importante para todos los docentes que estamos trabajando aquí con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, la parte de saber diferenciar y sobre todo también la propia honestidad de nosotros como docentes de tratar de hacer un trabajo colaborativo, de hasta dónde podemos nosotros intervenir y dónde debemos buscar canalizar a nuestros jóvenes o a nuestros estudiantes para que puedan tener una verdadera ayuda respecto a lo que están sintiendo o de lo que están pidiendo que se les ayude, ¿no? Pues definitivamente, doctor, esto es algo muy, muy importante. Nos ha dejado usted con una expectativa muy grande de todo lo que es este tema. Era parte de lo que nosotros estábamos planteando cuando le hicimos la invitación y por ello también, bueno, pues lo invitamos a que siga usted revisando los comentarios, las felicitaciones de los docentes que nos acompañan el día de hoy a través de la transmisión y obviamente el que de alguna manera usted ha acercado este conocimiento y esta experiencia desde su perspectiva y nos ha compartido de manera inigualable. Pues nuevamente, doctor, le agradezco muchísimo la aceptación a esta conferencia y que usted haya participado en este ciclo de conferencias también para nosotros es un honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.